Está con nosotros Manuel Máximo Cruz. Manuel es parte del SECOR, ¿sí? Que es el Centro de Estudios Coreano del Instituto de Relaciones Internacionales acá de la Universidad Nacional de La Plata. Uno se asombra cuando empieza, sobre todo el que no está en el medio, cuando empieza a ver, por ejemplo, la Universidad Nacional que tenemos acá, la cantidad de departamentos y sectores que tienen especializados en diferentes países, contextos. La verdad que es muy interesante. Y bueno, está Manuel. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida a Sin Fronteras. Un gusto. Ahí un poquito más cerquita del mic. A ver, me acerco. Muchas gracias por invitarnos. Un gusto estar acá. Bueno, gracias a vos por venir. Bueno, a ver, hablábamos un poquito fuera del aire, también lo veníamos hablando nosotros cuando estábamos más o menos armando el programa. Medio que se revolucionó todo el viernes pasado y un montón de gente se enteró o empezó a prestar atención que algo estaba pasando entre Corea del Sur y Corea del Norte. No es un tema que acá en Argentina se hable mucho. Imagino que hay muchísimo para hablar, pero para arrancar a hablar, contanos un poco a ver qué significado tiene lo del viernes pasado, esta relación que parecería ser algo increíble que se logró entre los dos líderes de las dos Coreas. Bueno, en principio es un movimiento que da cierta esperanza, pero tampoco hay que esperar demasiado porque estos acercamientos ya habían sucedido en 2003 y a mediados de la década de los 2000. Corea del Norte había hablado de desnuclearizar, acercamientos de paz, pero como Corea del Norte en sus relaciones diplomáticas con el resto del mundo, no solo con Corea del Sur, sino también, por ejemplo, con Argentina, es bastante errático y no se ha demostrado como alguien en el que se puede confiar. Pero no es solo el caso de Corea del Norte en el que no se puede confiar. Actualmente también está metido Estados Unidos es un jugador muy importante ahí y la presidencia de Trump tampoco se demuestra muy confiable a la hora de comprometerse. Claro, por ahí a diferencia de lo que varios medios han replicado, quizá porque también creo que era muy marketinera la cuestión en algún sentido, vos lo que decís es que, primero, no es la primera vez que sucede algo parecido, pero que tampoco hay que dar por sentado de que ya está, de que va a haber una unión entre las dos Coreas en un corto o mediano plazo, ni a palos. Favor, no. Y entonces, ¿qué tenemos que entender aquellos que estamos por ahí de este lado del mundo de esa imagen que vimos de Kim Jong-un pasando a Corea del Sur en una relación amistosa de cualquier presidente latinoamericano, por ejemplo? Bien. Una breve corrección, es Kim Jong-un. Ahí está. No importa. A partir de ahora, cada vez que yo lo voy a señalar a Manuel y él lo va a mencionar, así hablamos siempre de la misma persona. Está bien. Es bastante auspicioso, primero que nada porque Corea del Norte el año pasado venía haciendo pruebas nucleares. De hecho, yo estuve viviendo en Corea del Sur por un año, hasta septiembre, cuando en mi estadía en el país, Corea del Norte hizo una prueba nuclear y después hizo ensayos balísticos con posible capacidad intercontinental, que causó mucho ruido en Estados Unidos porque podría Norcorea teóricamente poner una ojiva nuclear en la costa este norteamericana. Claro. Y no solo está Estados Unidos, sino también Japón. Hubo evacuaciones de ciudades enteras a refugios porque por esos movimientos por pruebas balísticas de Norcorea, digamos. Un país no puede agarrar y decir, bueno, esta será una prueba o tendrá la ojiva nuclear. Claro. Entonces generó un montón de rispideces. Estamos hablando, desde mi perspectiva, la metáfora con la que pienso a la península coreana es como es la rodilla que permite el movimiento entre las dos partes de una pierna. Ajá. Digamos, es una zona geopolítica fundamental para el control en la región asiática. Y cuando hablamos de Asia estamos hablando de China, Estados Unidos, de China, de Rusia, cercano también a Japón y al mar de China, en el cual se tiene control de Filipinas, Vietnam y un montón de países, digamos. Ahí hay
es una zona geopolítica fundamental. Claro. Ninguna potencia que intente ser hegemónica a nivel mundial puede permitir que una sola nación controle esa región. Y es por eso que cuando estamos hablando de Corea del Norte, Corea del Sur, en realidad también tenemos que pensar en los demás jugadores importantes que hay. Claro, vos mencionabas Estados Unidos, Rusia, a ellos te referís. Claro, por ejemplo, Corea del Norte tiene frontera con China, pero también con Rusia. Claro. Estás muy cerca de Vladivostok, además de Corea del Sur. Y en Corea del Sur, Estados Unidos tiene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial una presencia militar importante, digamos, sí. Además de que en Japón tiene una presencia militar importante, en Okinawa sobre todo, también lo tiene en Corea del Sur. Claro. Y la principal justificación es por la situación que hay con Corea del Norte. Claro, porque según he escuchado y leía, técnicamente en los papeles las dos Coreas están en guerra. Técnicamente están en guerra en un armisticio, porque cuando termina la guerra de Corea, digamos, la guerra de Corea, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque si no acá falta un poco de entendimiento. La Corea no se divide hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero entre 1910 y 1935 fue una colonia japonesa. Bien. Y el imperialismo japonés ha sido de lo más brutal que se les pueda ocurrir. Por ejemplo, durante esos 35 años de ocupación japonesa, le prohibió a la población coreana hablar su propio idioma, les puso a toda la población, tuvieron que ponerse nombres japoneses. Aparte de la población, la relocalizó en Japón o la utilizó directamente como mano de obra esclava. Y durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, entre otras cosas, agarraba a mujeres jóvenes y las forzaba a la prostitución para las tropas japonesas, que es lo que se llama mujeres de confort, digamos, se conoce bajo el título de mujeres de confort, que al día de hoy hay inclusive muchas mujeres que viven, y es una cuestión abierta, una herida abierta entre Japón y Corea, y en el cual Japón no reconoce que haya hecho mal. Claro. Digamos. Entonces está eso. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos, la Unión Soviética había invadido por el norte la península coreana, expulsando a los japoneses. Bien. Y Estados Unidos por el sur. Entonces hacen una división política en el paralelo, creo que es el paralelo 38, ahora no estoy seguro, pero básicamente la idea era en breve desmilitarizar los soviéticos por el norte, los norteamericanos por el sur. Pero esa línea, que en principio iba a ser transitoria, terminó convirtiéndose en una línea muy real. Claro. Y ni la Unión Soviética ni Estados Unidos abandonaron la península coreana. Y Corea del Norte, hasta mediados de la década del 70, tuvo un desarrollo económico más importante que el de Corea del Sur. Ah, mirá vos. Porque cuando Japón coloniza la península coreana y también vuelve a China colonia, una de las partes más importantes de China era la zona de Manchuria, en la cual Japón crea un estado títere, que es el estado del Manchukuo, que limitaba con lo que actualmente es Corea del Norte. Entonces el desarrollo industrial que lleva adelante Japón lo hace en Corea del Norte. Claro. Y a partir de la década del 70, con una política empieza en 1962, pero empieza a tener impacto a partir de 1965, Corea del Sur se empieza a industrializar rápidamente y Corea del Norte se empieza a quedar atrás. Ajá. Y al día de hoy, la diferencia entre el ingreso de un norcoreano y un surcoreano, creo que, si no me equivoco, es de 20 veces. A favor del surcoreano. A favor del surcoreano, Claro. digamos. Surcorea tiene la 15ª más importante economía del mundo. Claro, Pasó de ser el país más pobre del mundo en el 54 a ser la 15ª economía más importante. Increíble que estando territorialmente y también étnicamente, por así decirlo, tan cerca, haya una diferencia, como vos decís, tan abismal al día de hoy. Te pregunto, Manuel, ¿crees que también esto que vimos el viernes tenga que ver con una cuestión de que la población de Norcorea
pueda empezar a tener acceso a algunas cuestiones, o eso vos creés que no va a cambiar en absoluto? No sé, el hecho de relacionarse, de poder viajar, no a un extremo como todos pensamos, pero sí comparándolo con lo que hoy es. Bueno, en principio, una de las grandes ventajas que genera lo que vimos la semana pasada es que hay familias que literalmente fueron separadas en dos y desde desde el fin de la guerra de Corea no se pueden ver y no hay comunicación con teléfono ni envío de cartas ni nada de que se le parezca. A principios de la década de los 2000 hubo cierta aproximación en la cual se le permitía a las familias reunirse en la zona, lo que llama la zona desmilitarizada, que es este paralelo que está lleno de minas y demás, pero era un acercamiento en el que podían verse, decir hola, acá estoy vivo, y casi inmediatamente separarse, y desde las fricciones diplomáticas que hubo posteriores a estos acuerdos, se cortó completamente. Entonces ni siquiera se permite una llamada telefónica o envío de cartas. Esto, en principio, se empezaría a descongelar y se permitiría a las familias reencontrarse. Pero también, fruto de los acuerdos que había en la década de los 2000, antes de que volviera a congelarse todo este tema, había habido en la ciudad de Kaesong, que queda en la frontera sur de Norcorea, un desarrollo económico en el cual Surcorea ponía capital y Norcorea ponía mano de obra. Así que eso podría, y siempre hablo en potencial, podría reflotarse. Pero la población norcoreana dudo que tenga la capacidad de viajar fuera de sus fronteras, por una simple cuestión de ingresos. Claro. Pero aparte, porque no creo que el régimen de Kim Jong-un permita esa movilidad. De alguna manera necesita mantener control, cierto control. Estamos hablando con Manuel Cruz, investigador del SECOR, que es el Centro de Estudios Coreanos aquí de la Universidad Nacional de La Plata, es licenciado en Economía. Como nos contaba, estuvo viviendo en Corea del Sur un tiempo, tiene una relación bastante directa, y conectando estas dos cosas, te pregunto también, mencionabas recién, ¿no? Lo de, por ejemplo, nosotros nos quedamos en lo macro del conflicto, pero por ejemplo cosas como esto de familias separadas por diferentes motivos que no han podido volverse a ver, ¿cómo se vive en Corea del Sur o qué has percibido vos de la población respecto a su opinión de Corea del Norte o a esta cuestión? Imagino que debe haber quedado todavía la gente más grande que quizá lo ha vivido de otra forma. ¿Qué pudiste percibir vos ahí? Bien, sí, es verdad. La gente mayor, sobre todo, mientras más viejos, más tienen un sentimiento de reunificación y de pérdida. De hecho, por ejemplo, hay mucha gente mayor que hoy vive en Surcorea y que tienen nacionalidad surcoreana, pero que nacieron y vivieron hasta la adolescencia en lo que hoy día es Norcorea. Claro. Digamos, territorialmente ejemplo, del otro lado. No, inclusive gente que hoy día tiene 90 años, nació en el 28, desde el 28 al 48 más o menos, claro, o sea, hasta los 20 años, por ahí eran de la capital, Pyongyang, que hoy día es la capital de Norcorea, y cuando se genera esta división, por alguna u otra razón terminaron en el sur y ahí desarrollaron su vida. Claro. Son cuestiones que para nosotros son muy difíciles de entender, y además en general cuando se hace un tratamiento de la cuestión de Norcorea es totalmente sensacionalista. Tal cual. No genera mucha capacidad de entender y siempre se enfoca en el dictador de Norcorea como un ser irracional y violento por naturaleza, que por supuesto, digamos, hay cuestiones, digamos, violento es, pero yo me alejo de la idea de que Norcorea actúe de forma irracional. Ajá. Digamos, Norcorea... Mucho de su funcionamiento, ¿vos creés que conociendo la historia tiene lógica?
Tiene mucha lógica. Para que se den una idea, en la guerra de Corea se tiraron más bombas en la península coreana que durante todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Dejaron, digamos, no quedó ciudad en pie, todo el territorio destruido, devastado. Inclusive hoy si viajaran a Sur Corea, encontraría, es un país totalmente montañoso, tiene 100.000 kilómetros cuadrados, del tamaño de Entre Ríos. Y lo que verían es que es todo boscoso, todo lleno de pinos, todo muy verde. Pero en realidad, después de la guerra de Corea, no quedó ninguno de esos pinos. Fue un plan en el cual la dictadura de Park Chung-hee fomentó que las familias coreanas fueran, plantaran, el mismo Estado coreano plantando, que replantaron, y hoy día es otra vez la península. Pero es replantación artificial. Claro, pero ninguno de esos pinos son originales, digamos. Claro. Hasta ese punto. Entonces, Corea del Norte, lo que hoy día es Corea del Norte, pasó por un periodo en el que, hasta que se acaba la monarquía en 1910, vio cómo las potencias mundiales europeas se repartieron China, que era el centro del mundo de alguna manera. Después Japón, digamos, con las amenazas de hacer lo mismo con Corea, en ese momento era una sola nación. Después la invasión de Corea, de Japón a toda la península, 35 años de colonialismo, la separación en las dos Coreas, y la guerra de Corea inicia por una invasión de Norcorea a Surcorea. Ajá. Básicamente en un intento de reunificación, digamos, por algo que cualquier coreano, yo creo en 1950, podría haber visto como era una separación imperial, un trazado, una línea, como si nosotros agarráramos la provincia de Buenos Aires. Yo soy inglés, la provincia de Buenos Aires, digo de acá para acá, esto es Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur. Claro. Y la población está en Buenos Aires Norte. Bueno. Claro, tal cual. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, ya han pasado varias décadas y hay procesos culturales endógenos. Ha habido una gran diferencia entre cómo perciben el mundo los norcoreanos y los surcoreanos. Surcorea, en los últimos 30 años, se ha incorporado a la globalización y cada vez más personas conocen el resto del mundo, pero los surcoreanos no. Y viven en una nación que está asediada. Claro. Porque el único cable de comercio internacional que tienen es prácticamente China. Ajá. China, por una cuestión geopolítica, digamos, es mi percepción, no puede dejar que Norcorea caiga, porque es lo que llama un estado colchón, tapón, es su primera línea de protección. Claro. Pensemos, Surcorea tiene una base militar norteamericana impresionante. Sí. Entonces, China no puede dejar que Norcorea desaparezca como estado. Pero por otro lado, desde la década del 70, 80, ya el abuelo del actual dictador de Corea empezó a purgar al Estado norcoreano de los más simpatizantes con China. Entonces, si bien la interpretación es que China puede regular lo que, digamos, puede agarrar y controlar a placer Norcorea, en realidad no es tan así. Políticamente, China está bastante limitada. Inclusive Kim Jong-un, el actual dictador, purgó, básicamente liquidó a gran parte de inclusive a su tío, que estaba bastante cercano políticamente a la línea china. Que es muy llamativo de las formas que uno se entera, principalmente porque no aparecen quizá en las siguientes fotos yo había leído, por ejemplo, en el caso del tío, que claro, en todos los ejercicios militares aparecía hasta que en un momento no apareció más. Preguntarte, Manuel, a ver, con todo esto que nos vas contando, también uno empieza a tomar dimensión.
que lo que pareciera ser un tema que uno dice, bueno, el norte, el sur, como en cualquier otro lado, hay que entender mucho de la historia y mucho del tejido interno que hay entre los dos países para poder opinar en algún punto. Claro. ¿Cómo ves vos, cómo ven ustedes desde el centro, pero principalmente vos que te tenemos hoy acá, el tratamiento que se le da al tema, al menos desde Argentina? ¿Crees que hay un buen tratamiento en algunos espacios del tema o realmente hace falta mucha información para hablar de una buena forma, digamos, del conflicto? En general, ¿no? yo, por ejemplo, y esta es mi opinión. Sí, seguro. Un programa de televisión que trataba muy bien las cuestiones de geopolítica internacional y relaciones internacionales era el noticiero de Visión 7 Internacional, que era los sábados, que lo conducía Pedro Brigger, Telma Luzán y demás. Desgraciadamente, desde el 2016, no sé por qué razón, no está más. Pero después, si no, yo les recomiendo a los que nos están oyendo que recurran al Le Monde Diplomatique. Digamos. Después, todos los tratamientos que hay de Corea dejan bastante que desear. Claro. Sí, lo pienso ahora porque, claro, cuando vos empezás a contar la cantidad de conflictos, la cantidad de actores que intervinieron y que intervienen, claro, es imposible que uno de una forma tan light pueda decir Corea del Norte el malo, Corea del Sur el bueno. En general, cualquier tratamiento de relaciones internacionales en los que divide entre buenos y malos es simplemente una historia armada que no tiene sentido. Claro, seguro. La verdad que es súper interesante. Vamos a seguir hablando un ratito más. Nos quedan todavía al menos 10 minutos de programa. Contaste que viviste en Corea del Sur. Contanos un poco ahora de Corea del Sur. ¿Cómo es el país? ¿Con qué te encontraste? Sin compararlo por ahí con Corea del Norte necesariamente. ¿Qué es para aquel que no conoce, que no tenemos mucha idea de cómo funciona? Bien. Corea del Sur tiene el tamaño de la provincia de Entre Ríos y 50 millones de habitantes. Ajá. La mitad de la población vive en Seúl. Pero mi maestría yo la hice en la Korean Development Institute School, que es un colegio, una institución que es pública, depende del Estado coreano, y la movieron hace 2 años a una ciudad que empezaron a construir en el 2007 que se llama Sejong, que queda prácticamente en el centro geográfico del país. Y la idea es mover las principales funciones administrativas del Estado coreano a esa ciudad nueva. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque Seúl queda a 60 kilómetros de la frontera con Norcorea. Ah, mira. Entonces, no se requiere demasiada tecnología militar para generar un gran problema en Seúl, desde Norcorea. Y bueno, yo estuve viviendo ahí en Sejong, que se empezó a construir en el 2007 y a habitar en 2012. Es una situación bastante interesante porque a mí la impresión que me dio es que, digamos, no importa en qué ciudad iba, me daba la sensación de que todo se había construido en los últimos 20 años. Claro, muy nuevo todo. Todo pulcro, modernísimo. Digamos, yo viví en Alemania también y la comparación, Alemania parece, en mi opinión, tercermundista en comparación con Corea. Ah, mirá vos, o sea que debe ser impresionante. La infraestructura alemana yo viví en el 2002-2003 y estuve un mes antes de ir a Corea del Sur. Se ha venido en estos últimos 15 años abajo completamente y fui a Surcorea y me sentía en un futuro cercano, digamos, de esas películas que vemos del futuro de acá, a 25 años, bueno, eso. Pero por otro lado da un poco de vértigo de que todos los edificios sean iguales. Claro. Es muy eficiente la forma de construcción que tienen porque está todo prefabricado en fábricas y los obreros manejan máquinas, digamos, arman y en 6 meses en los que yo estuve viviendo 1 año en las afueras de la ciudad y cuando yo llegué había en construcción varias manzanas de departamentos y en 6 meses habían construido lo que yo les diga una manzana de 400 metros por 400 metros lleno de edificios y en otros 3 meses ya habían terminado otra y cuando me estaba yendo estaban al
20% de otra tercera que estaba por ahí cerca. Lo que acá nos llevaría 20 vidas, Claro. lo hacen en 6 meses. Y bueno, mi papá es arquitecto y él no puede creer que acá en Argentina sigamos utilizando mano de obra, por ejemplo, en la construcción para hacer encofrados con bloques de madera. Y en Corea del Sur yo veía cómo levantaban decenas de pisos con una máquina el material que necesitaban arriba. Claro. ¿No? Y es imposible tratar de alcanzar esa productividad si no invertimos en capital Seguro, acá. Eso seguro. por un lado. Por otro lado, Surcorea es una sociedad capitalista bien desarrollada, tiene un mercado interno vibrante, pero, bueno, por ejemplo, para que se den una idea, la forma de vida de la mayoría de los coreanos está muy ligada al trabajo, no tiene muchos derechos laborales. Ajá. De hecho, Surcorea fue uno de los últimos países en firmar convenios con la Organización Internacional del Trabajo en el 94. Y al día de hoy hay una cultura de autoexplotación que es muy difícil de entender. Propio de cada individuo. Claro, directamente han logrado permear una cultura en la cual cada individuo se autoexplota hasta niveles que los mismos coreanos reconocen que es absurdo, pero no lo pueden parar, digamos. Por ejemplo, supongamos que ellos tienen que entrar al trabajo a las 9 de la mañana. A las 8 de la mañana ya están en el trabajo porque tienen que estar antes que el jefe. Y supongamos que tienen que ir a las 8 de la noche. Y también la cultura es que no se pueden ir antes que el jefe. O sea que capaz que se laburan quedan 14 horas por día. Pero no es que estén laburando. Porque yo conozco varios compañeros míos de la maestría que hicieron pasantías en lugares de trabajo con coreanos. Y, por ejemplo, me acuerdo de una chica serbia que me decía, los coreanos son menos productivos de lo que ellos les gusta creer que son. Mirá. Digamos, o sea, están las 15 horas, pero... Están las 15 horas, claro. No necesariamente están haciendo algo, pero su vida está ahí. Y por desgracia, no tiene mucho tiempo para hacer otras cosas fuera del trabajo. Claro. Entonces, como esa es la dinámica, tienen una estructura de ir a comer siempre afuera. Entonces, ir a comer a un restaurante en Corea del Sur es extremadamente barato. Ajá. Porque tienen una demanda. Yo abro un local de comida y siempre va a estar lleno. Claro. Y es interesante porque uno puede pasarse los 365 días del año yendo a comer a un restaurante distinto con comidas distintas. Y por ahí sale 6.000 wones, que sería algo así como $5.40. No, claro, irrisorio. Y realmente la comida no es pequeña, es muy abundante. Claro. Y muy bien hecha. Eso me encantó. Culturalmente muy distinto para comprenderlo. Imagino también para adaptarse. Imagino que no debe ser sencillo. Está bien, vos fuiste a estudiar, pero digo, no debe ser sencillo ir, estar, vivir, tratar de ir a la par, digamos. Debe ser algo raro para nuestra idiosincrasia también. Bueno, ¿O te pudiste adaptar bien vos? No, bueno, es que yo estuve en un ambiente bastante internacional, digamos. Había de los estudiantes de KDI, la mitad eran de países, digamos, la mitad éramos extranjeros, muchísimos eran de África o de países de Asia, del Medio Oriente y alrededores de Asia. Creo que éramos 22 latinoamericanos, pero y la otra mitad eran coreanos. Y la forma de comunicación siempre era en inglés. Claro. Eran muchos de los coreanos que estaban ahí, habían vivido en el exterior, tenían contacto con el exterior, Bien. entonces era un lugar más internacional. Pero lo que sí me llamó la atención, y ahora esto está muy en boga en Argentina, es el nivel de dificultades que tienen las mujeres. Ajá.
No, para insertarse en digamos, la sociedad. por ejemplo, para que se den una idea, Corea del Sur, no me acuerdo si es el primero, pero está en los primeros 5 países con mayor cantidad de cirugías estéticas del mundo. Mirá vos. Y para las mujeres coreanas, ellas lo consideran, entre comillas, una inversión para conseguir mejores trabajos y demás. Y, por supuesto, una de las cirugías estéticas que son estándar son la en los párpados. No para hacer, no, hay una concepción en Occidente de que es para que parezcan ojos occidentales y es una visión muy occidental. Tal cual. Pero no, en realidad es para que parezcan más jóvenes, más abiertos. Otra cosa que me llamó mucho la atención cuando fui a la playa, todos los coreanos, no importa si era joven, viejo, mujer, hombre, vestidos con sombreros y con ropa, con, por ejemplo, remera de manga larga, sol, nada. Claro. Y nadie se metía en el agua. O sea, la playa estaba ahí tipo de adorno, ¿no? Realmente Claro. me sorprendieron. Increíble. Me sorprendieron. Los únicos que estaban sin remera y metiéndose en el mar eran mis compañeros de maestría. Claro, todos los que eran de afuera. Manuel, nos hemos quedado sin tiempo, la verdad que da para hablar un montón, así que seguramente los tendremos en cuenta para seguir hablando. Rapidito, te tengo que pedir si en un minuto podés contarnos qué es el SECOR, para aquellos que están escuchando, y ya nos vamos yendo. Bien, el Centro de Estudios Coreanos del IRI-UNLP es un centro de investigación que se dedica a estudiar todos los temas, sean sociales, culturales, inclusive geográficos. Tenemos miembros que son paleontólogos. Ajá. Referentes a la península coreana, sea Norcorea o Surcorea, y las relaciones que tienen con el resto del mundo. Bien. Es decir, nosotros tenemos una visión latinoamericana, pero, por ejemplo, también su relación con las demás potencias. Okay. Y, bueno, en definitiva es un centro de investigación en temas referidos a la península coreana. Manuel, muchísimas gracias por haber venido a Sin Fronteras.